10:33 de la mañana, buenos días Canarias. Seguimos aquí en directo hablando de más noticias que seguro les van a interesar, en este caso económica. Sí, puede ser la noticia económica del año, Pilar. La compra del Banco Popular por parte del Santander por €1 para evitar su caída ha provocado numerosas reacciones. Esta acción cumple con la directiva aquí de Europa tras la crisis, en la que no se permite que sea el capital público el que rescate a los bancos. La peor parte de esta operación se la llevan los accionistas y algunos de los bonistas de la entidad, que pierden el 100% de la inversión tras la operación y que van a tener que acudir a los tribunales para reclamarlo casi con total seguridad. Bueno, y de este tema vamos a hablar esta mañana con Javier López, que es asesor financiero de DIF Broker Tenerife. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz, Pilar. Bueno, tal vez lo que les concierta a la gente es cómo un banco puede hacerse con otro por la cantidad de €1. ¿Cómo se explica eso? Sí, bueno, habría que explicar a la gente que hemos llegado a una situación en cuestión de 3 meses de insolvencia, de inviabilidad para un proyecto como el del Banco Popular, que hay que recordar que es el banco mayor de España, cotiza en el IBEX 35, hasta la fecha pues habían sido rescatadas cajas de ahorro. Aquí en Canarias pues tenemos el precedente cercano de la Caja Insular y de Caja Canarias, que fueron absorbidas pues por Bankia y por Bankia Cívica. Hasta la fecha, como no se había producido precedente de este tipo, habían sido rescates públicos, ahora digamos que parece que el capitalismo empieza a funcionar porque empieza a pagar el accionista, como todo autónomo o toda pyme que se precie. Cuando las cosas salen mal, los que pierden son los accionistas, ¿no? Habría que debatir qué tipo de accionistas han entrado ahí. Los de largo plazo han sido invitados por la propia banca a entrar en ampliaciones de capital sucesivamente. Eso ya sería otra cuestión a analizar. Claro, es que ha habido ampliaciones de capital y los accionistas pues a lo mejor han confiado que en el futuro fuesen las cosas bien. Claro, pero en bolsa el riesgo está inherente. Tenemos que ser conscientes de que la inversión en bolsa entraña riesgo. Si no, no deberíamos entrar. Y han perdido todo. Han perdido todo los accionistas y los bonistas. Así todo, conviene recordar que los clientes del Banco Popular pues no tienen ningún tipo de problema de momento, digamos, porque esto se vaya trasladando, cada vez los bancos son más grandes, son más sistémicos, están más endeudados y claro, llegará un momento en el que quizás el banco sea tan grande que no pueda caer, ¿no? Lo que hemos visto en crisis precedentes como en el año 2008 con el famoso caso Lehman Brothers, ¿no? Y con la señora que está en casa, que nos está viendo, Javier, sí, que es cliente del Banco Popular, se está planteando qué ha sido de sus ahorros, de su plan de pensiones o de incluso de la hipoteca que ha estado pagando. Sí. ¿Cómo le va a afectar todo esto que está pasando? A esa señora le diría que, en primer lugar, si se está haciendo esas preguntas es que lo ha hecho mal y perdone que sea quizás ventajista porque la crisis parece que nos ha despertado de un sopapo esto que ha sucedido porque parecía que había crecimiento, coyuntura económica notablemente alcista. ¿Y lo ha hecho mal por qué? Lo ha hecho mal porque tiene que reflexionar y ser autocrítica, igual que la persona que quiere adelgazar tiene que hacer una dieta sana, el que quiere invertir en bolsa tiene que ser consciente de dónde se está metiendo, el que tiene una hipoteca tiene que analizar si el tipo de interés es fijo o variable, cuál va a ser el escenario de cara al futuro de los tipos de interés. Pero ya sabes que muchas veces uno no mira la letra pequeña, no se da cuenta. Bueno, yo tengo mi nómina en este banco, estoy en el Banco Popular, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Ya soy claro, del Santander? Ahora usted es cliente del Grupo Santander. Del día a la noche, de la noche al día, ha sido pues cliente de otro banco. Eso es algo positivo, entre comillas, porque no ve alterada su nómina, sus recibos, sus ahorros, sus planes de pensiones. Conviene recordar también que aunque un banco quiebre, los fondos de inversión que tiene ese banco pues siempre están salvaguardados porque tienen personalidad jurídica independiente, se rigen por otra legislación y los ahorros están ahí protegidos. Lo que no está protegido son los depósitos. En este caso, quizás por la presión que hubo sobre el Banco Popular, pues los gobernantes, en este caso el señor de Guindos, entre que pierdan depositantes y accionistas, pues se tomó porque pierdan los accionistas. Podríamos entrar en cómo es posible que un banco como el Popular, cotizado en el IBEX, supervisado por la CNMV, vigilado por el Banco de España, que realizó los test de estrés en Bruselas con notas muy positivas, la autorización, el Banking Authority le puso una nota bastante positiva como segundo, creo recordar, mejor banco del mundo hace escasamente 1 o 2 años. Es decir, hay responsabilidades de todos, de los accionistas por entrar ahí, pero también de los supervisores, entiendo, porque esto es una película que quizás se podía haber evitado, quizás el Banco Popular había podido ser víctima de un engaño a corto plazo, pero si se hubiese espabilado, se hubiese fusionado quizás con el BBV, podría haber hecho hace un año una operación de fusión por 5.500 millones y no
como ha acabado, ¿no? Que ha sido prácticamente regalado al Banco Santander. Bueno, ¿hubo presión o no sobre el Santander para hacer esta operación? Yo, como profesional de los mercados financieros y viendo cosas que he visto, como casos de Lehman Brothers, burbujas tecnológicas, lo que hemos vivido en estas últimas, no puedo decir ni semanas, en estos últimos días, porque realmente fue en cuestión de 7 días, hubo una presión excesiva sobre el Banco Popular. Evidentemente, el problema de los bancos es la credibilidad, la confianza. Si no hay confianza en un banco y todo el mundo acude masivamente a sacar el dinero, el negocio cierra él solo. Entonces, si aprovechamos una coyuntura negativa sobre el valor, porque el valor viene bajando desde el año 2008, no es como otros valores como el Santander que han pasado de 3 a 6, es decir, tiene una tendencia bajista. Pero bueno, de ahí a que quiebre es otra cosa, ¿no? Es otra cuestión. Lo que quiero decir con todo esto es que se podría haber evitado quizás se podría haber evitado si el expresidente, el señor Ángel Ron, hubiese, pues, no sido, en mi opinión, quizás, perdónenme si hablo demasiado en castellano, no tenía que haber sido tan necio, tenía que haber dicho que su proyecto de viabilidad no era tan sano como presuntamente sí era, y al final pues ha acabado asfixiado por un mercado que ha visto sangre, y el mercado es inaplacable, es un ser hambriento de sangre que cuando encuentra una víctima, una gacela coja, va a por ella. En Canarias, 40 oficinas, 229 empleados. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues eso será ahora cuestión del Consejo de Administración del Grupo Santander, que automáticamente ha pasado a legislar el banco. Sí, pero teniendo por referencia a otros bancos que ha ocurrido cosas similares, pues probablemente ¿qué puede pasarle? habrán despidos, cierre de oficinas, la concentración del sector es un hecho, lo hemos vivido aquí con Caja Canaria, han cerrado muchísimas oficinas y volvemos a lo de siempre. Hay un monopolio en el sector, claramente CaixaBank, BBV y el Grupo Santander son los líderes. Con esta operación el Grupo Santander claramente, pues la pata que le faltaba, que era el sector minorista. Hay que tener en cuenta que también es líder el Popular en el sector PYME. Ahí era bastante, no débil, pero menos fuerte el Santander. De clientes también, el Banco Exacto. Popular. Sí, 300.000 accionistas que quizás emprendan ahora una demanda colectiva, igual que en el caso de Bankia en la UPV. La verdad es que hay que ser un poco justo y tampoco muy ventajista con esto, porque los inversores tienen que ser conscientes en bolsa, vuelvo a repetir, de que tienen que entrar con la máxima conciencia. No podemos estar permanentemente en la complacencia de que la crisis ha acabado. En Estados Unidos hay una burbuja incipiente, conviene recordarlo, llevamos 10 años de subida casi sin que nada nos afecte, atentados cada día, presión, antes estaban hablando aquí dos señores militares, ¿no? Sí. Nos pueden quizás decir más cómo está el mundo en esa parte de Oriente. Hay muchas tensiones geopolíticas, el populismo crece, no solo en Estados Unidos, elecciones en Francia con cambio de gobierno, esta noche el Reino Unido también. Es decir, el Brexit, hay tantos puntos abiertos, tantos focos abiertos, y sin embargo la complacencia en Estados Unidos es máxima. Apenas la bolsa cae un 1% y ya me estáis llamando. Entonces, lo importante es que para que no nos pase esto, diversificar. Tener siempre sentido común. No podemos tener todos los ahorros metidos en un mismo banco. Siempre hasta 100.000 euros. Si tenemos más de 100.000 euros y afortunadamente nos toca el euromillón, pues acudir a... Hay que poner esas cantidades, repartirlas en distintos bancos, ¿no? Y en distintos productos dentro del banco. Porque en el caso de poner más de 100.000 euros, por ejemplo, en un mismo banco y pasa una cosa de este tipo, como el Banco Popular, ¿cuánto podríamos recuperar? Pues hasta 100.000, que es lo que en teoría avala el Estado. Luego podríamos debatir si el Estado sería capaz de absorber un rescate como el del Santander, teniendo en cuenta las dimensiones que ya está adquiriendo el Santander. Esa sería una cuestión para que todos reflexionemos. ¿Qué pasa si el Santander quiebra dentro de un año, año y medio? Estamos aquí hablando de esto y los clientes lo podrían haber evitado habiendo hecho una dieta saludable de sus ahorros, habiendo analizado previamente, oye, y si pasa esto, este producto me protege, tengo oro, tengo materias primas, tengo criptodivisas. Vivimos en la era de la información. Bitcoin, busquemos alternativas de inversión. O sea, nos lo ponen fácil dentro de lo que cabe, dentro de este caos informativo. Si somos listos, el autodidacta, es la era del autodidacta. Uno puede aprender por internet muchísimas cosas. También, evidentemente, debe acudir, y les invito a la oficina de Broker en Tenerife, de los Cristianos, y a las conferencias que gratuitamente solemos hacer, en las que advertimos de este tipo de casos. El caso Abengoa del IBEX 35 no fue tan mediático, pero también ha sido una empresa de gran capitalización que quebró. Ahora estamos hablando en pocos meses del segundo banco
de la segunda empresa del IBEX cotizada que se va a la ruina. Entonces, bueno, hablando de los clientes, por ejemplo, de esos productos contratados con el Banco Popular, ¿se podrían ver afectados con nuevas condiciones que le vaya a aportar el Banco Santander? Bueno, depende de las condiciones, entiendo, iniciales del contrato original. Si tenía un cliente una hipoteca Euribor más 0,3, pues en teoría tiene que seguir con una hipoteca al Euribor 0,3. Si tiene un plan de pensiones, pues la gestora de fondos queda totalmente al margen. Puede que tenga un fondo de inversión, ni siquiera del propio Grupo Popular, a lo mejor es un fondo de JP Morgan o de Goldman Sachs, que son precisamente bancos que luego acaban asesorando al Banco Central Europeo o acabando en la presidencia, en este caso en el Ministerio de Economía, con el señor de Guindos, que viene de la casa de Lehman Brothers. O sea que al final los profesionales saben cómo funcionan esto y se han encargado de poner en determinados puntos de la esfera política que toma decisiones, ya no en la base, sino en la parte de arriba, para que nos quedemos un poco preocupados, no, pero sí es una oportunidad. La crisis en China es una oportunidad. Y hay mucha gente que ha ganado con la caída de la bolsa esta, ¿eh? No vamos ahora a decir que la bolsa solo es para los que cogen la subida, porque también cuando la bolsa sube y mira que ha subido, no me llaman nunca, solo me llaman para el Brexit, caída histórica, solo me llaman cuando ha pasado algo en China y ahora. Entonces, complacencia absoluta hay en Estados Unidos, la bolsa está en máximos históricos. Conviene recordar que hay alternativas de inversión, no todo es bolsa, también se puede invertir si la bolsa cae. El pequeño inversor que está en la casa, a lo mejor está un poco, ¿qué me está diciendo el chico este? De que si la bolsa gana yo puedo ganar. Bueno, pues infórmese, habrá a lo mejor con sus hijos en la ama de casa. He escuchado a un chico en la tele que dice que los pequeños pueden hacer lo que hacen los grandes, no con tanta información, evidentemente, estamos muy desnudos y más con estos órganos de supervisión que han dejado un poco al descubierto ciertas carencias del sistema. Bueno, pues nos quedamos también con esas reflexiones y sobre todo por el interés de los ciudadanos para abordar más, interesarnos más por este tipo de asuntos y luego no nos llevamos sorpresas como esta. Reflexión y conciencia, y todo el mundo va a pensar que las cosas no son tan fáciles como se presupone. Javier López, asesor financiero de IFROCRE Tenerife. Gracias. Buenos días. Gracias.